¿Cuáles son las notas secretas de Poppy Playtime Chapter 4? Vamos a verlo. Let's go. La primera nota la encontramos justo al iniciar la partida, donde a tu derecha reposa un papel sobre la mesa y cuyo tema principal es el humo rojo. Este documento en resumen les advierte a los trabajadores de no utilizar cosas que generen calor para evitar una futura explosión por el humo rojo. Puedes pausar el video si quieres leer al completo este documento. El segundo documento lo vas a encontrar en el cementerio de los juguetes con un papel situado encima de un barril. Esta nota ya nos relata la primera parte del diario de Riley, una huérfana de 12 años que recientemente fue traída a Playcare para vivir y socializar con los demás huérfanos de la fábrica. Ella era muy callada, pero podía expresarse libremente en su diario. Justo después de haber encontrado ese papel, solo debes caminar unos cuantos pasos hacia adelante para encontrar el tercer documento. En esta segunda parte del diario de Riley, expresa su emoción de haber sido escogida para supuestamente ser adoptada por nuevos padres, pero lo que no sabía ella es que solo la estaban escogiendo para convertirse en un nuevo experimento o juguete viviente. En la entrada de la prisión daremos media vuelta hasta encontrar un camión abandonado donde tendremos el documento número 4. Esta tercera parte es algo cruda y difícil de leer porque efectivamente Riley se convirtió en un experimento y estaban detallando algunos recuerdos de lo que vivió durante la cirugía, así como también de cuestionarse del por qué le tuvo que pasar algo tan malo y si todo se tratase de una horrible pesadilla. En la entrada de la prisión también encontramos a la derecha el documento número 5. En la cuarta parte, Riley cuenta su experiencia durante la hora de la alegría, las cuales se mantiene escondida en su habitación mientras escucha de fondo los gritos de los trabajadores, pero luego de que todo terminase, ella está decidida en encontrar una forma de escapar. El documento número 6, y por tanto la última parte del diario de Riley, aparece al lado del cuerpo del conductor. En esta ocasión parece que Riley se ha dado por vencida en encontrar un sitio por donde escapar, por lo que ella toma la decisión de esconder la llave para que ninguna otra persona visite este lugar. Ella sabe que es cuestión de tiempo para dejar este mundo, pero se siente feliz de al menos haber ayudado a alguien en no vivir lo que ella vivió. Algo a tener en cuenta es que podemos ver un rastro de sangre de algo siendo arrastrado. Este rastro sigue su camino hasta que nos encontramos en esta particular celda, para que dicho rastro nos termine revelando con lo poco que queda del personaje de Riley, junto a la llave que estaba ocultando, mientras que a la derecha nos encontramos con el mensaje de la llave. Y aquí es cuando nos preguntamos qué fue lo que pasó. Una posible explicación se debe a que Riley fue atacada por el experimento 1006 en algún momento de la historia, para que luego Prototype la dejase tirada en el excusado y arruinando su esfuerzo por ocultar dicha llave. El documento número 7 lo encontramos al explorar la prisión, donde a tu derecha te vas a encontrar con una particular celda que está media abierta. Lo único que tienes que hacer es abrirla y ya te encontrarás con la nota en cuestión. Este documento nos habla sobre el chequeo semanal del experimento 1172, las cuales en principio presentaba altos niveles de estrés, pero que fueron mejorando a medida que socializaba con otros muñecos vivientes del mismo bloque que ella. El documento número 8 lo encontramos en la recepción principal, donde al movernos a la derecha de esta oficina obtendremos el diario de Cole Bound. Este trabajador nos habla de ser el carcelero que vigila a los experimentos de la prisión, pero que a su vez se lamenta por aquellos de sus amigos que no sobrevivieron a manos de estos monstruos. El documento número 9 lo encontramos cuando intentamos escapar del humo rojo yendo en línea recta en una de las mesas. Este documento nos habla sobre el experimento 1424, la cual le presenta muchos problemas tanto físicos como mentales y que ni los propios científicos saben las verdaderas razones de dichos síntomas. El documento número 10 lo encontramos luego de pasar una puerta atascada, las cuales nos describen al experimento 1166 Yarnaby, pero que dicho documento ya había sido revelado en la computadora secreta del ARG del Chapter 4. El documento número 11 se encuentra en el sexto cuarto de observación, cuya ventana se encuentra rota y ya la encontrarás en el piso. Ahora le toca el turno al experimento 1163 Pianosaurio, de las cuales Harley Sawyer se queja al carecer de inteligencia y de no suponer ninguna utilidad para la fábrica, así como también de ser bastante agresivo. El documento número 12 lo vas a encontrar justo después de distraer a Yarnaby, y es que en la parte de atrás nos encontramos con la continuación del diario de Cole. En esta ocasión Cole tenía un colega llamado Stanley que casi pierde la vida tratando de darle dulces a Botsy Boo. Cole lo confrontó diciendo del por qué hizo semejante tontería, y Stanley le respondió de que ellos no eran monstruos, dando a entender de que eran víctimas, pero Cole no le quiso creer. El documento número 13 lo vas a encontrar
encontrar justo antes de la persecución con Yarnavik. En la tercera parte del diario de Cole, nuestro amigo se queda pensando en las palabras que le dijo Stanley y de que los experimentos no se traten de simples animales, sino de personas reales, por lo que empieza a investigar para saber si sus preocupaciones son ciertas. En la zona donde encontramos el cartón del pianosaurio, te irás a la derecha para obtener el documento número 14 ubicado en este lugar. Con este documento se concluye el diario de Cole, las cuales posiblemente haya ocurrido en la hora de la alegría, ya que todos los experimentos salieron de sus celdas, mientras que los guardias gritaban de dolor. Por otra parte, Cole fue encerrado en una celda y que posiblemente haya sido eliminado poco tiempo después, pero que finalmente había empatizado con los experimentos. El documento número 15 lo encontramos luego de abrir las puertas con cadenas. Lo único que debemos hacer es seguir el camino como si estuviésemos jugando la historia principal, pero te desvías a la izquierda para conseguir una nota en color amarillo. En este informe nos describen la condición actual de varias zonas existentes de la prisión. El documento número 16 lo encontramos justo en la cocina, en la parte de abajo de la estantería. Un mensaje dedicado a los padres de Jack para poder salvarle la vida a su hijo. El documento número 17 lo encontraremos en el refugio seguro, justo a la derecha. El contenido nos muestra las consideraciones de diseño por las que va a ser construido dicho refugio y que debe ser lo suficientemente seguro para cualquier tipo de emergencia. El documento número 18 se encuentra luego de cruzar el puente con agua verdosa y justo a la izquierda lo tenemos. Aquí nos hablan de Matthew Hallard, que es una de las 3 conciencias que tiene Doida Dogman, las cuales es bastante amigable y generoso con todo el mundo, pero cuenta con algunas inseguridades por culpa de un accidente que eliminó a toda su familia. El documento número 19 es de color amarillo y se encuentra a la izquierda cerca de unos campamentos. Acá nos revelan que el experimento Mises cuenta con piernas arácnidas y que constantemente busca la forma de poder entrar al refugio seguro. De momento lo han alejado, pero no saben por cuánto tiempo más. Mientras te estabas escondiendo de Yarnavik, te vas a meter en esta habitación donde tenías que conseguir una palanca para poder continuar con la historia principal, así como también del documento número 20. Este documento avisaba a la facción de Poppy que debían rendirse si querían conservar la vida. El documento número 21 lo encontramos cerca del cuerpo que equipaba la máscara de gas, las cuales es un recordatorio para que hagas correctamente la deconstrucción de los cuerpos. Mientras estás buscando los puzzles, te vas a encontrar con la habitación de PJ, donde en su segundo piso hallarás al respectivo documento número 22. Esta nota la escribe Eddie Riederman para hacerle saber al Dr. White que él ahora está a cargo de los experimentos y que cualquier información que necesite solo debe extraerla del Dr. Sawyer. Para el documento número 23 te vas a situar en la zona donde colocabas todas las baterías mientras escapabas de los robots. Ahora nos vamos a la derecha y seguiremos este cable de color celeste. Seguiremos este cable hasta que lleguemos a esta puerta en color amarillo. Te vas a meter a la derecha para encontrarte con 2 robots cuidando la tarjeta roja de Harley Sawyer. La tomamos rápidamente y seguiremos con la historia principal. Luego de eliminar a Harley Sawyer, te vas a ir a la izquierda donde encontraremos unas escaleras, así que súbelas hasta llegar a una puerta donde te pide la tarjeta del doctor. Una vez introducida, ya podemos abrir la puerta para que a la izquierda nos encontremos con dicho documento. Este documento ya lo hemos visto en el ARG y cuenta con la expulsión de Harley Sawyer del programa de jóvenes genios y que fue escrito por Elliot Ludwig. Antes de llegar al refugio seguro, te vas a encontrar con el documento número 24 que está justo aquí debajo. Este fue el mensaje que vimos como preludio del ARG del Chapter 4, pero solo se le considera como un poema sin nombre. Y por último tenemos el documento número 25 que se encuentra pegado justo en la pantalla de la computadora, advirtiendo en no mezclar los compuestos A, B, C con el humo rojo porque de lo contrario sería muy inflamable. Y ese sería el video con todas las notas secretas de Poppy Playtime Chapter 4. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Las notas estuvieron bien en cuanto a información se refiere, pero sinceramente prefiero las notas del video anterior porque fueron hechas del corazón.